Citeros, y hoy estamos aquí en otro vídeo y ha pasado cosas en Tomb Raider, básicamente en el nuevo juego que va a salir, así que vamos a ver qué ha pasado. Y dice así: la nueva Lara Croft de Tomb Raider explica su interpretación sin complejos, entre comillas, del personaje. Alice Wilton Regan quiere volver a sacar el equipo confiado de Lara Croft. Vale, pues vamos a saltarnos unas cuantas cosas porque hay mucha tontería por aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí exactamente. Y dice así: si eres británico, conoces muy bien a Tomb Raider. Lo dijo Regan a Polygon. Lara Croft ha sido un icono británico desde 1996. Ha aparecido literalmente en miles de portadas de revistas en todo el mundo, pero en particular en el Reino Unido. Debido a que fue un gran éxito, enarbolaba la bandera de Gran Bretaña, Lara Croft. Regan se unió al proyecto en 2023. Después de 8 meses de audiciones para el papel, inmediatamente solicitó hablar con los desarrolladores de Crystal Dynamics para conocer su visión de Lara en el remake. La idea era volver a la versión hipercool de ella, de los juegos originales. Un cambio de ritmo con respecto a la versión de la trilogía del reinicio de Crystal Dynamics, que lucha por sobrevivir. La palabra que ha estado usando para Lara no es una disculpa, dijo Regan. Estamos en un territorio clásico de Lara. Ella es carismática, ella es genial como la mierda, dice. Ella es fuerte físicamente, ella es fuerte mentalmente, ha vivido mucho, pero también está muy segura de sí misma. Es algo increíble y atractivo de realizar como mujer. En la cultura estamos muy acostumbrados a ver a hombres siendo dueños de sí mismos. ¿Por qué vivimos en un patriarcado? ¿Estamos acostumbrados a ver representación de personajes masculinos seguros de sí mismos en la pantalla y en nuestros videojuegos, pero esta es una mujer muy segura de sí misma? Y eso me parece increíblemente inspirador. Pues bueno, con lo que viene siendo el patriarcado que dice por ahí, ya básicamente se ve por dónde va a ir el juego. Lo van a hacer igual que el Shadows, es un hervidero de progresismo, básicamente. Y este pues parece que va a ser cosas de Disney, básicamente, de estas risas de Disney que hacen con bromas y demás, así todo cutres, como se puede ver en el God of War, en el de Lo Fei, pero bueno, ahí está. Y bueno, básicamente pues por lo que te están diciendo ya va a tener cositas, ¿vale? Aunque tenga ese aspecto, ¿vale? Y nada, pues el artículo pues sigue diciendo tonterías y demás. Y luego por aquí se saca una tontería de esas del día a día y demás, vamos, como hace un artículo de estos que hacen los progres, básicamente. Bueno, yo lo voy pasando así un poco porque para que lo veáis un poco, pero tampoco no dice mucho más. Pero vamos, se da a entender lo que va a ser el juego. Y por aquí dice Mangalo ayer: recortes presupuestarios. ¿Qué pueden ser los recortes? Pues bueno, por las partes delanteras, ¿no? La parte delantera, que se ve, pues eso, menos o están caídas como las viejas, básicamente. Porque esa es otra. Porque aquí las tienen más para arriba, de que se ve que es una mujer, pues, eso es más joven. Y aquí parece ya más bien tirando para vieja, que es lo que le mola a esta gente. Seguimos con Mangalo ayer y dice así: tu nuevo Tomb Raider Legacy of Atlantis basado. Sí, señor. Pues aquí tenemos a la directora, ¿vale? De Crystal Dynamics. ¿Y qué podemos ver aquí a un lado? Mujeres en el gaming. Básicamente, un libro de ella con las mierdas estas del feminismo, como todo buen programa. Dice así Mangalo ayer: aquí está Tomb Raider Legacy. Si este clip no te convence de que Lara Croft podría haber sido hecha 100 veces más sexy, mucho más cerca de sus diseños clásicos, entonces nada lo hará.
Pecho restringido, billetera cerrada. ¿Y qué dice esta tía? Pues bueno, vamos a verla. He doesn't. And one of the best feedback that we've had about this game and the people who are playing the demo is the men are getting this confidence, this kind of Lara Croft charisma and sheen. It's not just one for the women, it's the girls, it's the guys, it's the gays, it's everyone's loving it. So we're just really happy that it's kind of resonating. Pues básicamente dice que es para gays, para no sé quién, y ahí se le cortocircuitó un poco el cerebro y dijo también hombres. Básicamente, porque estas son las feministas y como siempre, pues bueno, dijo esto, pues básicamente billetera cerrada, como dice Manuel Valle. Y bueno, este es el vídeo. Ponedme en los comentarios qué pensáis de esto, si lo vais a comprar cuando salga. Yo por lo menos no voy a comprar esto. Tampoco me gustó los remakes que hicieron, esos remaster o lo que sea, tampoco me gustaron. Y nada, lo de siempre, básicamente, darle a like, suscríbete y nos vemos, terceros.